Bien, amén. Un día más que el Señor nos da para, primero, agradecerle a Él, ¿no? Por la salud, por la vida, en medio de todo lo que estamos viviendo. Y agradecerle al Señor también porque tenemos la palabra. Y yo quiero dar gracias también públicamente a mi cuñada, a la Avi, que pudo compartir el domingo pasado. Y es una honra, ¿no es cierto?, el compartir la palabra. Y como lo dije un día también, hay que entregar, ¿no es cierto?, de lo que el Señor nos ha dado. Los dones, hay que ejercitarlos. Así que gracias al Señor y que el Señor bendiga a la Avi por esta disposición que ella tiene, que no va a ser la única, ni la primera ni la última vez. Ya vamos a seguir contando con ella. Eh, Capítulo 32 del libro de Job. Estamos entrando ya prácticamente en el último discurso de uno de los amigos que no había aparecido todavía en escena en las situaciones que había vivido Job. Este es el discurso de Liu. Y yo quise colocar como un título, ¿no?, a este capítulo, y le coloqué: cuando hables, si tienes que hablar, habla con argumentos. Una de las preguntas que quedó justamente la última vez que tratamos el libro de Job, cuando Job planteó la última vez que habló su currículum no tan especial, demostrando que él era un hombre íntegro, que era un hombre justo y que él no entendía por eso por qué estaba pasando la situación. Luego viene Liu y comienza a preparar su discurso. Y entre esas cosas, las preguntas que quedaron ahí fueron un poco estas: ¿podemos juzgar a Dios? ¿Podemos darnos el derecho de acusar a Dios de ser injusto en sus actos o en sus decisiones? Y al decir esto, ¿no nos creemos nosotros un poco justos? Y este es el tema un poco al cual apunta, diría yo, la esencia, ¿no?, al cual apunta Eliú, quien da el último discurso a Job después de estas declaraciones, después de las palabras de Job. Eliú es el cuarto amigo de Job, el más joven, quien esperó, de hecho, a que sus amigos, los otros sabios más ancianos, pudieran responder correctamente a las inquietudes y a la situación por la cual atravesaba Job, y a las declaraciones que el mismo Job hacía diciendo y hablando, ¿no es cierto?, a su favor con respecto a su integridad y a su inocencia. El Liu lo que hace es analizar primero los discursos de estos sabios, Bildad, Elifaz, Sofar, y concluye diciendo, miren lo que dice en el verso 11 del capítulo 32. Él dice: he aquí yo he buscado, o he esperado, mejor dicho, a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscaban palabras. Les he prestado atención, y mucha atención, porque fue mucho tiempo que estuve escuchando. Y aquí que no hay de ustedes quien redarguya a Job. Miren lo que dice: les he prestado atención, he estado atento a lo que ustedes estaban hablando. Pero sin embargo, ninguno de ustedes tiene o puede pedir a Job de alguna manera, o dar a entender a Job, o redarguir a Job en lo que él ha dicho. Y yo busqué esta palabra redarguir en el diccionario, ¿no? Y por qué el libro lo menciona. Y redarguir en sí significa contraargumentar, haciendo que el argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. O se puede leer también: ustedes, con toda la sabiduría, él hablando a estos sabios, ¿no?, a sus antecesores, los que habían hablado a Job, ustedes, con toda esa sabiduría y siendo tres sabios, no han sabido o no han sido capaces de objetar o de debatir o de contradecir con fundamentos sólidos las declaraciones de Job. O sea, a pesar de toda su sabiduría, ustedes no han sabido
con todo lo que ustedes saben, debatir a los argumentos de Job. De hecho, los tres amigos de Job, estos viejitos, ¿no? Quedaron callados ante las declaraciones de Job. Y digo viejitos porque Eliú lo menciona. Él dice porque Job declaraba ser justo a sus propios ojos. Esos son los argumentos de los amigos de Job, los más ancianos, para quedarse callados. O sea, Job se encuentra tan justo que ya no hay nada más que decir. Y ellos quedaron callados. Y Eliú, mira, hay una actitud que él tiene, que es una actitud de enojo. Lo leemos en el capítulo mismo 32 y el verso 1. Entonces dice el versículo, sí, 1 y 2, dice, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú hizo, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Eliú estaba enojado, enojadísimo. Encenderse en ira es eso, ¿no? Estar muy, muy enojado. Y él se enojaba, bueno, basando su actitud en lo que decía primero contra Job, porque Job se justificaba a sí mismo más que a Dios, dando a entender que él era justo y que Dios no era justo al castigarle, ¿ya? Según Eliú, ¿no? Pero su enojo y su ira también era contra estos amigos, porque no hallaron qué responder a Job, y sin embargo le habían condenado. O sea, para Eliú tampoco era justo lo que habían hecho ellos. Si no tenían argumentos tampoco podían condenarle, pero sin embargo lo habían hecho. Pero hay una actitud que él tiene. Dice la palabra que él esperó, porque él esperó a ver cómo al final terminaba esto, de diálogo entre Job y estos hombres, ¿no? Y estos tres ancianos. Esperó, esperó. Y mientras esperaba, lamentablemente, comenzó a acumular en su corazón, en su vida, mucha ira, mucho enojo, hasta que al final no aguantó más y tuvo que hablar. Lamentablemente, como les digo, habló desde su ira. O sea, lo que habla él es desde su enojo, que, que yo diría no es la mejor manera, no es la mejor actitud para cuando tenemos que aconsejar o defender alguna idea o intermediar en alguna situación compleja donde no hay acuerdo. O sea, yo no puedo actuar desde mi enojo para dar respuesta en una situación así. Es importante, ¿eh? También dice este joven Eliú en el verso 17, yo también responderé mi parte. O sea, yo también tengo algo que declarar. Yo declararé mi juicio. La ira que tenía Eliú, yo estuve analizando un poco esto, ¿no? La ira que tenía este joven sabio, fue por la actitud primero causada por la imagen o por el prototipo que él tenía de sabiduría, porque él entendía que la sabiduría estaba en los años. Él entendía que la sabiduría estaba en las personas que tenían más años y que los años le daban a esta gente esa sabiduría, ¿no? En este momento, cuando él declara esto, se había desmoronado un poco ese prototipo que él tenía en su corazón, que él tenía en su vida. Se había desmoronado sus íconos, se había desmoronado sus ejemplos a seguir, porque ellos no pudieron responder a la situación en que un hombre está sufriendo que es por causa de su pecado, como lo enseñaba la cultura. El que hacía lo bueno, Dios lo bendecía, el que hacía lo malo, Dios lo castigaba. Entonces él estaba enojado porque cómo estos sabios, que eran sus ejemplos, no pudieron decirle nada a Job, si estaba claro para él. Y en el verso 7 él dice, yo decía, miren lo que pensaba él, ¿no? Los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. ¿Ven? Ahí él declara esto, o sea, él entendía que la gente que tenía más años, más días de vida,
se suponía que tenían que tener más sabiduría. O sea, eran personas de confianza. Y ese, de hecho, es también un poco nuestro prototipo hoy en día, ¿no es cierto? Al pensar, si una persona es de edad, se supone que tiene que tener más sabiduría. Tiene que tener más sabiduría para enseñar, para aconsejar, para de repente dar a entender o disolver algún conflicto o llegar a un acuerdo. Y esto es un concepto muy preciado en muchas culturas, ¿no? Los chinos, por ejemplo, consideran mucho a los adultos, a los ancianos y los respetan mucho. Esto también era en la cultura judía, ¿no? El respeto y la honra por las personas de más edad. Lamentablemente, no fue así con Eliú y con estos tres sabios. Y él se decepcionó. Decepcionado de personas por las cuales él tenía gran estima, por sus años, por su experiencia y por su sabiduría. ¿Te ha pasado alguna vez que nos hemos quizás decepcionado de personas que las teníamos en un alto concepto por sus años y por sus experiencias y nos damos cuenta en un momento que se han equivocado? Nos damos cuenta que no han sido sabios para tal o cual situación. Y eso nos decepciona, nos hace sentir mal. Y uno saca lecciones de esto, uno saca ciertas conclusiones, que no siempre, entonces, el tener muchos años o el ser más viejos es sinónimo de sabiduría. O sea, los años debieran dar la sabiduría, pero no es así siempre. En otras palabras, no por ser más viejo se es más sabio. Así debiera ser, ¿no es cierto? Por eso en el pueblo judío se hablaba mucho de los ancianos, ¿no? Personas ancianas eran las que lideraban el pueblo y guiaban y enseñaban y daban las directrices para que el pueblo siguiera. Pero no siempre era así. Debería haber sido así, pero lamentable no se daba. Pero también esto nos hace pensar y cómo las cosas de Dios son tan bien hechas, ¿no? Y Dios en la palabra dice que el principio de la sabiduría no son los años, no son el mayor conocimiento, sino que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Y a esto se suma, en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 9 y en el verso 10, confirma esto mismo, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Miren qué importante, dos conceptos. No por los años necesariamente, sino por conocer a Dios. Yo me pregunto entonces, ¿quiero ser más sabio? ¿Quieres ser más sabia? ¿Quieres ser más inteligente? Conoce más a Dios, eso dice la palabra. Conoce más a Dios. Aprende a conocer más al Señor. Un niño o un joven que cumpla con estos requisitos, o cualquier persona, ¿no? que cumpla con estos requisitos de buscar a Dios, de buscar la sabiduría de Dios, no va a tener que envidiar nada al más anciano de la tierra que no se rija por estos principios. El conocimiento de Jehová, el conocer al Santísimo, es la base para la sabiduría y la inteligencia. O sea, la sabiduría no va ligada necesariamente a la edad o a los años. La sabiduría va ligada a conocer más a Dios. Más adelante, bueno, hay algo interesante aquí, quizás hay mucho más que ustedes también pueden analizar y el Señor les dé más conocimiento, ¿no? Y más revelación de esta palabra. Y hay algo más interesante al avanzar un poquito en el capítulo 32, que también lo encontré muy interesante en las palabras que dice Liu, que a pesar de su ira contra Job, él dice en el verso 14, ahora bien dice, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Job no me ha dicho nada a mí en malo, en contra, a mí. Y yo tampoco voy a usar las palabras que ustedes, porque aquí en este capítulo 32, Eliú está hablando a los ancianos,
no le está hablando a Job. Primero parte hablando a los ancianos y él dice, yo no voy a ocupar los argumentos que ustedes usaron para hablarle a Job, porque esos argumentos no sirven. Esos argumentos no tienen una base. A mí no me sirven. Ustedes me han decepcionado con lo que han dicho. Sus razonamientos no son los que debían haber sido. Por lo tanto, yo no me voy a basar en lo que ustedes han dicho, sino en lo que yo sé, en el conocimiento que yo tengo, aunque soy joven. Yo no le responderé con sus razones. Eliú habla a estos amigos y les dice, aunque yo soy joven, en el verso 10, aunque yo soy joven, declararé igual mi sabiduría. Y también relata esto, como les digo, el 17, cuando dice, declararé mi juicio. Eliú estaba guardando muchas palabras, estaba guardando todos los argumentos que iba a decir a Job, después de tanto escuchar a estos sabios, y escuchar también, por supuesto, las respuestas de Job, porque Job siempre respondió y siempre dijo, yo no he fallado, yo no he hecho mal, yo no he pecado. Entonces, lo que Eliú estaba esperando, el momento, él no llevaba el momento para soltar todo lo que había en su corazón. Y de hecho, él mismo ilustra su estado, esta situación, ¿no? Con el ejemplo del vino en el odre. Mira lo que dice el verso 18 al 20. Porque lleno, dice, estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón será como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. O sea, necesito sacar todo esto que hay en mí, necesito hablar lo que hay en mi corazón. Por eso él dice esto, ¿no? Soy como el vino que está en el odre nuevo, que si no tiene algún respiradero, esto va a reventar. Y eso es lo que estaba pasando en él. Y yo no sé si a ustedes en algún momento, yo creo que alguna vez nos ha pasado, ¿no? Esto de guardar muchas cosas en nuestra mente, guardar muchas cosas en nuestro corazón frente a situaciones, cuando nos quedamos callados y no queremos decir nada. ¿Cuántas veces hemos preferido callar por, no sé, por no agudizar una situación, por no enredar más un problema, por no quedar mal, por no herir quizás, ¿no? ¿Cuántas veces estamos que reventamos, así como el lío, ¿no? Para decir algo, y por lo que hemos guardado, quizás lo hemos guardado por mucho tiempo. Ahora, lo importante de esto, cuando tenemos este pensamiento en nuestra vida, ¿no? Primero es pensar si lo que voy a decir realmente va a mejorar una situación o la va a empeorar. Si lo que voy a decir va a ser solo por mi conciencia, pensando en mí, para sentirme yo liberado, y decir, como decía un personaje, ya lo dije y qué. O sea, no importa lo que venga después, pero yo me libero. Y si es así, no es la mejor actitud. O sea, nosotros igual tenemos que pensar en las demás personas. A veces, ¿cómo se puede decir? La sinceridad excesiva, sin pensar en lo que va a resultar, por lo que voy a decir, a veces no es buena. O sea, tiene que ser la sinceridad aferrada también a la sabiduría, de ponerme un poco en el lugar del que me va a oír, ¿no? Importante es pensar si lo que voy a soltar, lo que voy a decir desde mi corazón, viene con una actitud reposada, en paz y, lo más importante, con el respaldo de un tiempo de reflexión y con mucha oración, si somos creyentes, si somos cristianos. Es ahí donde realmente nosotros aplicamos la sabiduría para poder hablar. Eliú termina diciendo en este capítulo que hablará de lo que hay en su corazón. Él dice, verso 20, hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas.
De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Eliú termina diciendo, para responder, ¿no es cierto?, a lo que Job pensaba, él está preparando, a lo que Job había dicho, considerándose justo, considerando que lo que estaba viviendo no era lo correcto, que Dios quizás hasta cierto punto se había equivocado con él. Entonces él prepara su corazón para decir, hablaré, dice Liu, no con falsedad. Cuando habla de lisonjas, de ser lisonjero, es eso, ¿no? Hablar con falsedad, con palabras que halagan a otros para ganar algún beneficio. Él dice, yo no lo voy a hacer. Y no porque tengan un rango, cuando habla esto de no haré acepción, no porque tengan un rango o una posición muy alta, como era el caso de Job. Job era un hombre muy conocido, que de algo de alto rango dentro de la sociedad. Entonces él dice, no, no porque ellos tengan este rango tan alto, yo no voy a decir las cosas como son. Hablaré, sí, con la mayor sinceridad posible, sin mentiras, porque si yo miento, si yo hablo de esta manera, caería en el juicio sobre mí de aquel que está por sobre mí, que es Dios. Si yo no hablo lo correcto, según la sabiduría que tengo, eso es lo que él dice. Por tanto, después de aclarar cuáles son los motivos que está diciendo el uno para hablar, después de darle a entender a mis tres amigos que se han equivocado, según mi juicio, y Job también se ha equivocado en decir lo que ha dicho, ahora yo voy a hablar. Y amigo, capítulo 33, comienza diciendo, Job, amigo, prepárate a oír lo que tengo que decir. Mis razones, mis argumentos, mis palabras van a ser sinceras y demostrarán la verdad y rectitud de mi corazón. Por tanto, Job, leo yo en el capítulo 33, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras primero, ¿no? Ponte en pie. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Mis razones, eso le dice Eliú, prepárate, Job, a oír mis razones, que son verdaderas. Las razones que yo hablo, las hablo porque también el Espíritu de Dios me ha hablado a mí. Eso está diciendo. El mismo Espíritu que me hizo a mí, el Dios que me creó, que me dio vida, de Él yo me tomo los argumentos que yo voy a decir. Este es mi respaldo, ¿no? Para que estés atento a oír lo que yo diré, pues viene de Dios. Job había dicho, y aquí hay 1, 2, 3, 4 versículos del 8 al 11 que son palabras de Job, ¿ya? Job había dicho, y eso es lo que le dice él, ¿no? Tú dijiste, he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Esto Job lo había dicho en el capítulo 13, el verso 18. Entonces, Eliú se toma de esto. Tú querías que te escucháramos. Tú querías que Dios te escuchara. Bueno, pues Dios no está aquí, yo estoy en lugar de Dios. Y yo soy igual que tú. Así que no tienes que tener temor de decirme las cosas. Ya, si puedes responder. Respóndeme si puedes. Pero primero dice, ordena, cuida, analiza tus palabras y ponte en pie. Porque no tienes que temer. Yo soy como tú, formado del mismo barro. Hay ciertas actitudes interesantes en la actitud de Liu, que yo quise destacar. Uno muchas veces ve actitudes más las negativas que las positivas al entrar en este diálogo de este joven, ¿no? La primera actitud de Liu positiva es que supo esperar el tiempo para hablar, aunque acumuló tantas cosas, pero él supo esperar, no habló antes.
si no habló en el momento que él dijo, ahora sí tengo que hablar. Escuché a los tres, escuché a Job, ahora tengo que hablar. Supo esperar, tuvo paciencia. Y la segunda actitud interesante y positiva es que reconoce ciertamente a Dios como su creador, como el creador de su vida. Eso es lo positivo, ahí cuando lo dice, Dios me dio el soplo de vida, Dios me creó, Dios me formó del barro. Entonces está reconociendo al creador en su vida también, como testimonio. Pero hay una actitud negativa que de cierta manera ensucia un poco este testimonio, ¿no? Y lo negativo es que acumuló, como dice el mismo, esta ira. Él acumuló este enojo y desde ese enojo él descarga sus argumentos contra Job. Hay algunas lecciones que uno puede sacar de esto. Yo hasta aquí voy a llegar hoy día porque habría que seguir mucho más, pero eso lo vamos a continuar en otra sesión. Algunas lecciones que yo quise sacar para mí, como les digo, que el Señor también coloque en ustedes seguramente otras lecciones también para sus vidas. Lo primero, cuando vayas a decir algo en una situación delicada o frágil, no lo hagas desde una actitud con ira o con enojo. Eso es lo primero. Reflexiona, reflexiona. Medita primero. Piensa un poco más allá. No lo haga desde tu instinto de salir y de explosar con las cosas, no, sino que reflexiona. No esperes, en segundo lugar, que tu corazón se hinche, que tu vida, ¿no? Tus sentimientos se hinchen guardando rencores o enojos, como dio el ejemplo, ¿no? El hubo como el vino en el odre. O sea, en el fondo no es acumular cuentas, entre comillas, sino que ir con las cuentas al día. Hasta el mismo Señor en un momento dice que hay que ir al día con Él. En la oración uno tiene que pedir perdón todos los días, porque si no es acumular cosas, situaciones. En la vida misma es algo similar, ¿no? No es bueno acumular situaciones, sino llevar las cuentas claras, las cuentas al día. Si has estado mal con un compañero de trabajo, con una compañera de trabajo, si has tenido una situación con tu hijo, con tu hija, o con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá, no sé, no dejes pasar el tiempo, no acumules situaciones, arréglalas en el día. El enojo de Liu fue sincero y hay dos cosas interesantes ahí. Él basó, ah, fue sinceridad, no digo que fue bueno, pero fue sincero. Por lo primero, porque Job decía que era justo en el verso 2 del capítulo 32. Esa fue una de las cosas que él como que lo hizo sentir ahí, ¿no? Esta ira, con este enojo. ¿Cómo podía decirse el justo? ¿Y qué quedaba para Dios? O sea, Dios es injusto. Y en segundo lugar, él fue sincero también por la actitud de los ancianos, en esta decepción que él sufrió al escuchar a estos hombres y no sentir que lo que habían dicho era lo que tenían que decir. Esa fue la segunda actitud. Y en tercer lugar, habla con sinceridad, pero con rectitud. Habla lo correcto, porque Dios también va a juzgar tus palabras y Dios también va a juzgar tu actitud. Y eso lo tenía claro Eliú. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Les voy a invitar a tener un momento de oración y agradecer al Señor por esta palabra. Y voy a pedir a Jessica, por favor, si nos puede guiar.